Bienvenidos a La Luz de la Cruz, un espacio para conocer la verdad de la palabra de Dios. Toma tu Biblia y ponte cómodo para escuchar este programa, en la voz de nuestro pastor, Wilson Manzano. Estimados oyentes, bienvenidos una vez más a La Luz de la Cruz. Mi nombre es Wilson Manzano. Continuaremos el día de hoy con la lectura del libro Una salvación grandiosa de J.F. Stromberg. Ahora, tome usted papel y lápiz y apunte las preguntas correspondientes al capítulo número 2 leído en nuestro anterior programa. Escuche muy bien. Primera pregunta. Enumere al menos 3 cosas que abarca la salvación. Repito. Enumere al menos 3 cosas que abarca la salvación. Nuestra segunda pregunta sería: cite un texto bíblico que enseñe que la salvación fue efectuada en beneficio de toda la humanidad. Repito, cite un texto bíblico que enseñe que la salvación fue efectuada en beneficio de toda la humanidad. Y nuestra tercera pregunta sería: ¿por qué razón Dios puede considerar al hombre pecador como justo? Repito, ¿por qué razón Dios puede considerar al hombre pecador como justo? Esperamos que este programa sea de gran bendición para sus vidas. Y ahora continuamos con la lectura del libro Una salvación grandiosa. Capítulo 3. Grandiosa al compararla con la creación. Nunca podrá comprenderse en toda su plenitud la grandeza de la salvación mientras se esté en el presente cuerpo mortal, pero puede verse una parte de su grandeza al compararla o contrastarla con la creación. Tanto la salvación como la creación son exclusivamente obra de Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, dice Génesis capítulo 1, versículo 1. Dios fue quien dio la existencia a toda materia y a toda la energía. Los cielos son obra de sus dedos, y la luna y las estrellas fueron formadas por Él, según el Salmo capítulo 8, versículo 3. Esto abarca no solamente lo que se ve a simple vista, sino todo lo que está fuera del alcance del telescopio más poderoso. La grandeza de todo ello está más allá de la comprensión del hombre. Pensad en la tierra, con sus rocas, sus minerales y toda su existencia pasada como se recuerda en los fósiles. Hay piedras como el diamante, el rubí y el zafiro, que posee cada una su belleza especial y su atracción para el hombre. Hay también piedras como el mármol, el granito, la arenisca, la caliza, la pizarra, con las cuales se construyen residencias, templos, edificios de diversión y casas para negocios. De la tierra el hombre saca el cuarzo y metales puros como el oro y pepitas de cobre. Por procedimientos de fundición y refinamiento el hombre produce metales que constituyen el espinazo, por así decir, de grandes industrias y obras de construcción. Cuando la tierra se siembra, se le riega y recibe la luz del sol. Produce entonces alimentos para el hombre y para los animales. Los fósiles cuentan su historia silenciosa y elocuente de las edades prehistóricas, donde grandes monstruos vagaron por los bosques primitivos. Algunos de esos bosques aún se conservan con sus enormes troncos de árboles petrificados y casi tan duros como el diamante. Los lugares de donde se extrae el carbón proclaman al hombre que hace muchos siglos había selvas frondosas, tropicales sobre esta tierra. Todas estas rocas y todos estos minerales poseen propiedades peculiares e invariables que están sujetas a las leyes físicas y determinadas de la química y la física, muchas de las cuales han sido conocidas por el hombre hace mucho tiempo y otras se están descubriendo constantemente. Se podría preguntar de paso, ¿cómo es que cada uno de los metales y minerales adquirieron sus propias características individuales? ¿Qué es lo que dio a cada metal su coeficiente de expansión, su gravedad específica, su punto de tensión, su dureza o blandura, su resistencia o fragilidad o su flexibilidad? Todas estas cualidades son fijas y determinadas. El evolucionista trata de explicar estas características y costumbres de la vida vegetal y animal por las variaciones de la casualidad de una generación a la otra, a través de miles y miles de generaciones. Pero las leyes de la física y la química son tan complicadas como las de la vida vegetal y animal, y las características de lo inorgánico son tan admirables como las de lo orgánico, y no hay generaciones que produzcan variaciones en la esfera de lo inorgánico. Las pepitas de oro y de cobre, el hierro, el plomo, la plata, el mármol y el granito, etc., son tan antiguos como las mismas montañas. ¿De dónde proceden estas características y estas leyes fijas?
Hay solamente una contestación. Dios en su obra creadora dio a cada elemento sus propiedades permanentes y las sujetó a ciertas leyes fijas de la química y la física. El hombre puede haber penetrado profundamente en los secretos de la geología y haber descubierto mucho, pero esta ciencia es tan vasta que queda muchísimo por aprender. Del mismo modo, pensad en la vida de las plantas. ¿Cómo reflejan el poder creador de Dios? Los pinos gigantescos de California han estado allí desde hace siglos. Las palmeras de los países tropicales y otros muchos árboles sirven al hombre a su manera y no varían, porque dentro de sí llevan una ley que no cambia. Lo mismo sucede a todas las hierbas que producen grano, a las plantas cuyas raíces alimentan y a otras muchas cuyas hojas son nutritivas. Todas han recibido sus propiedades del Creador. Hay otras plantas que producen flores, como la rosa, la lila, que dan alegría y placer al hombre. Cada planta tiene su región particular donde vive y se desarrolla. El líquen crece en la roca sólida. La pipa de los indios brota en troncos podridos de ciertos pinos caídos. El muérdago crece en las ramas altas de algunos árboles. El helecho florece en la sombra. La artemisa se mantiene en el desierto. El grano brota en buenos terrenos bañados por el sol. El loto y el acoro nacen donde hay poca profundidad de agua y las algas marinas se desarrollan en el fondo del océano. Sí, la vida vegetal es otra parte importante de la creación de Dios que el hombre puede estudiar y comprender. Pero este es un estudio tan profundo que aún después de 6.000 años de existencia sobre la Tierra, aún queda mucho para que aprendan las generaciones venideras. Así también sucede en el mundo animal. Desde los insectos invertebrados más pequeños hasta los mamíferos más grandes como el elefante y la ballena han sido hechos por Dios. Cada uno fue hecho según su especie, según Génesis capítulo 1, versículo 21. Tanto las aves del cielo como los peces del mar, las bestias de la tierra o los reptiles que se arrastran sobre ella, a todos estos animales, Dios les dio vida en un grado superior a la de las plantas. Todos pueden moverse, bien sea en el aire, en el agua o sobre la faz de la tierra. Y cada uno de ellos posee sus propias características, instintos y costumbres, y cada especie se adapta perfectamente al ambiente en que vive. Se han llenado bibliotecas con los libros que se han escrito sobre zoología, pero aún queda mucho por aprender, a pesar también de los nuevos descubrimientos que se hacen todos los años. Esto forma también una parte, aunque pequeña, de la creación de Dios. El hombre constituye la obra por excelencia de la creación de Dios. Dios lo hizo a su propia imagen y puso en su nariz un soplo de vida, según Génesis capítulo 2, versículo 7. Dios le dio la facultad de la reproducción, la tierra, para que en ella se enseñorease, dominio sobre los peces del mar, las aves del cielo y sobre todas las cosas que se mueven sobre la tierra, según Génesis capítulo 1, versículos 26 al 30. También se le dio al hombre la inteligencia y la razón, por lo cual ha podido investigar muchos de los misterios de la creación y cada día haya más. El hombre ha aprendido a sacar el carbón de la tierra, a poner fuego debajo de una caldera y a mover de esta manera trenes enormes. El hombre extrae el aceite crudo de la tierra, lo refina y lo utiliza para volar sus aeroplanos a una velocidad de 1 kilómetro en pocos segundos. Por medio de un aparato transmisor y otro receptor, los hombres pueden enviar sus voces por el aire y mantener una conversación como si estuviesen en una habitación en ciudades tan separadas como Buenos Aires, Madrid, Washington, Londres, etc. El hombre puede servirse de los rayos X para examinar los huesos de sus semejantes. Puede preparar una película, meterla en una máquina de retratar, abrir el obturador durante una 100.000ª parte de un segundo y recoger y retener permanentemente todo lo que esté delante de la lente. El hombre puede contemplar a través de un telescopio las estrellas y la luna. Puede calcular la velocidad a que se mueve la luz, como también el sol y la luna en sus órbitas. Conoce los movimientos de la Tierra y de todos estos conocimientos puede predecir años y aún siglos por adelantado. Puede decir de antemano en qué tiempo y a qué hora habrá un eclipse de sol o de luna, si el eclipse será total o parcial, y en qué región de la Tierra podrá verse. Estos son unos pocos ejemplos de lo que el hombre puede hacer y los cuales podríamos multiplicar indefinidamente. ¿Cómo puede el hombre hacer todo esto? Porque Dios le ha dotado con inteligencia, y porque hay leyes fijas e invariables en el universo que ponen de relieve una inteligencia creadora, y por lo tanto, de un Dios que las mantiene. El que creó el cielo y la tierra y estableció las leyes para su creación,
también creó al hombre y le dio una inteligencia para poder comprender las leyes y poder sojuzgar la tierra, según Génesis capítulo 1, versículo 28. El espacio que tenemos a nuestra disposición solo nos ha permitido mencionar unas cuantas maravillas de la creación. El tema es inagotable, y sin embargo, todo esto y todo lo que pudiera añadirse no puede compararse con la grandeza de la salvación. Aunque el hombre ha sojuzgado así la creación y la ha utilizado tan maravillosamente para su propio bien como para su propio mal, se ve claramente que sus misterios no pueden ser conocidos del todo por la mente humana. El hombre no puede por su propio esfuerzo mental penetrar y comprender los misterios de la salvación. Es necesario que le sean revelados por el Espíritu de Dios, como está escrito: cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Empero Dios nos las reveló a nosotros, a los salvos, por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Nos lo dice 1 Corintios capítulo 2, versículos 9 y 10. Aunque es maravilloso todo lo que pertenece a la creación, no obstante todo es finito y puede medirse con medidas humanas. El oro se compra por el escrúpulo y los diamantes por el quilate. El carbón y el acero se miden por la tonelada. Los cortijos se venden por áreas y los solares por metros. El valor de la madera de construcción se calcula por pies. La leche se mide por litros, la gasolina por galones. Los precios del transporte, ya sea por tierra o por mar o por aire, se basan en kilómetros recorridos. La mar tiene sus profundidades, la sierra sus alturas y las llanuras sus anchuras. La lluvia cae por pulgadas, el termómetro sube o baja por grados. Las calorías del carbón se calculan en unidades térmicas británicas. La electricidad se compra por horas kilovatias y el gas por pies cúbicos. La velocidad se calcula por metros o kilómetros por segundo, minutos u horas. La velocidad de la luz se calcula que es de 186.000 millas por segundo. La distancia de las estrellas se mide por años de luz, y algunas de ellas están a una distancia de miles de años de luz. Se cree que la distancia que nos separa de ellas es equivalente a 5.856.696 millones de millas. A pesar de ser esta una distancia enorme y hallarse fuera del alcance de la imaginación humana, no obstante se encuentra dentro de los límites de lo finito, puesto que puede ser calculada por el hombre. Para todos los seres vivientes hay un límite en la vida, sea animales o seres humanos. Puede ser que sus vidas duren unos momentos, días, meses, años o miles de años, como en el caso de los árboles gigantescos de California que se llaman secoyas y que crecen en la Sierra Nevada. Pero cada cosa tiene su principio y también su fin. Aún la tierra y el cielo tuvieron su principio. En el principio, dice Génesis capítulo 1 versículo 1, creó Dios los cielos y la tierra. Pero la salvación es según el propósito eterno de Dios, según Efesios capítulo 3 versículo 11. Y fue prometida antes de la creación del mundo, según Tito capítulo 1 versículo 2. Y nos es dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, lo dice 2 Timoteo capítulo 1 versículo 9. Así que la salvación durará después que esta creación presente haya desaparecido. Los cielos serán deshechos como el humo, y la tierra se envejecerá como ropa de vestir. Mas la salvación será para siempre. Isaías capítulo 51, versículo 6. La creación es finita, y puede medirse con las medidas inventadas por el hombre y comprenderse, aunque de una manera limitada, por la mente finita. Pero con respecto a la salvación, el hombre no puede medirla. Al hablar de la salvación, Dios siempre emplea términos que pertenecen claramente a lo infinito. En la Epístola de los Hebreos, capítulo 5, versículo 9, se dice que la salvación es eterna. Lo mismo se afirma de la redención en Hebreos capítulo 9, versículo 12. Y de la vida que se concede a los que son salvos en San Juan capítulo 3, versículo 16. El propósito de Dios en la salvación es el de hacer al hombre a la imagen de su Hijo, según Romanos capítulo 8, versículo 29. El perdón de los pecados es por las riquezas de su gracia, nos dice Efesios capítulo 1, versículo 7. A los creyentes se les llama a alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo, en 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 14. Aún la gloria de aquel por el cual el universo fue creado, según San Juan capítulo 1, 3 y Colosenses 1, 16. Aunque el que es salvo viva aquí en un cuerpo mortal, sujeto a la corrupción, se le promete un cuerpo incorruptible e inmortal,
según 1 Corintios 15, versículos 51 al 54, que será transformado en un cuerpo semejante al cuerpo glorioso de su Salvador, según Filipenses capítulo 3, versículo 21. Así que la salvación no puede describirse sino en términos infinitos que se aplican al mismo Dios. Dios concedió al hombre en su estado original, sin pecado, dominio sobre toda la tierra y todo lo que había en ella. A la raza caída, Dios concede gratuitamente a los que quieran recibirla una salvación infinita y les coloca en una posición por encima de todas las cosas del universo. Efesios capítulo 2, versículo 6 con capítulo 1, versículo 20 al 22. Una salvación tan grandiosa debe ser el tema sobre el cual los hombres deben pensar y meditar atentamente. Agradecemos su sintonía. Nos encontramos en una próxima oportunidad a la luz de la cruz. Denominación Evangélica Alianza de Colombia.